Buenas noches jóvenes, todos los que han ido llegando aquí a la clase. Pues bien, si vieron la grabación de la semana pasada, ¿verdad? Que fue una introducción a lo que es la asignatura. Expliqué cómo íbamos a estar trabajando, ¿verdad? Y igual todo está en la guía de clase que les dejé en la plataforma. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Pues, profesor. Muy bien, profesor, jóvenes. ¿Qué tal? disculpe, Dígame. yo soy nuevo en la materia. Entré, hoy voy a dar la primera clase y porque cuando fui a la sede, el coordinador dice que ya había comenzado el jueves pasado. Sí, así es, correcto. Usted es Brian. Sí, Brian de los Ríos. Ajá, sí, joven Brian. Yo empecé clase el jueves pasado, pero no fue una conferencia como ahorita. Fue Ujú. una grabación. Yo grabé la clase y la subí a la plataforma. Si usted va a educativa, en la unidad Ajá, 1, ajá. allí sale en la unidad 1, en unidades temáticas, Ujú, en unidad 1, ahí le va a aparecer, ahora sí, donde dice unidad 1, ¿no? Cuando usted entra allí, le sale el enlace para ver la grabación. Un ujú, enlace de Google Drive, para que pueda ver la ujú. clase de la semana pasada, por si, por si quiere ver. Igual Eh, ahí también está el PPT de la clase, está la actividad 1 que tienen para entregar hasta hoy. Yo sé que usted Ah, se matriculó tarde. sí, sí. Ok, si tiene chance, dele, ¿no? Haga la actividad 1 para que entregue hoy. Si tiene Ya, problema, igual me puede enviar correo. Diga. ya la revisé, la hice ya. Ah, perfecto, entonces ya está para entregar. Sí, ya la entregué ya. Ah, bueno, perfecto, entonces. Aprovecho, jóvenes, hablando de la actividad, que ya subí también la actividad 2 para entregar el otro jueves, ¿ok? Tal como sale las fechas en la guía de clase. Entonces, bueno, nos ponemos en silencio, ¿verdad? Los que tienen micrófono abierto, por favor, para dar inicio ya a lo que es la clase de la unidad 2. Entonces, en la unidad 1 estuvimos hablando, o bueno, les hablé pues de lo que es la grabación de la unidad 1, de más o menos una introducción a lo que es el concreto y el concreto reforzado, ¿no? El primer tema que toqué la semana pasada fue una introducción prácticamente a lo que es la materia, o más bien los temas que vamos a estar dando. Hablé sobre las ventajas del concreto reforzado como material estructural, las desventajas que tiene, un par de antecedentes históricos, compatibilidades, etcétera, el código de diseño, les hablé del código de la ACI, los tipos de cementos y otras cosas. Si no han visto esa grabación, bueno, diría que después de esta clase vayan a ver la grabación de la semana pasada para que sepan de qué vamos a estar hablando hoy. Ya que lo que vamos a dar hoy, vamos a estar hablando entonces de análisis de vigas de concreto sometidas a flexión, concreto reforzado. No es un tema muy largo que vamos a ver hoy. Básicamente vamos a ver lo que es la teoría y un ejemplo de cómo se analizan este tipo de vigas sometidas a este tipo de fuerza. Entonces les voy a compartir lo que es la presentación y para que la puedan ver. Bien, si allí pueden ver, me parece que sí. Si alguien no puede ver la presentación, me lo hace saber, ¿bien? Bueno, entonces creo que todos pueden ver la pantalla. Bien, sobre el análisis de vigas sometidas a flexión,
Lo que podemos mencionar sobre esto, ¿verdad? Las vigas de concreto reforzado, claro, a modo de introducción, vamos a suponer que colocamos una pequeña carga transversal sobre una viga de concreto con refuerzo de acero y que esta carga se incrementa gradualmente en magnitud hasta que la viga falla. Cuando esto ocurre, vamos a encontrar que la viga pasa por tres etapas distintas antes de que ocurra el colapso. La primera etapa es la etapa del concreto no agrietado. Luego tendremos la etapa con esfuerzos elásticos y concreto agrietado. Y la última etapa, que es la etapa de resistencia última. Aquí es donde el concreto cede, o la viga de concreto cede y ya se parte. Bien, ahí es donde se rompe. Y se considera una viga relativamente larga, de manera que los efectos cortantes no tienen un gran efecto en su comportamiento. Así que aquí está lo que es la primera etapa, la etapa del concreto no agrietado. Entonces, bajo cargas pequeñas, cuando los esfuerzos de tensión son menores que el módulo de ruptura es el esfuerzo de tensión por flexión bajo el cual el concreto comienza a agrietarse. Esa sección transversal total de la viga resiste la flexión, con compresión de un lado y tensión en el otro. Aquí esta figura nos muestra la variación de los esfuerzos y de las deformaciones unitarias bajo estas pequeñas cargas, que vamos a ver un ejemplo de eso al final de la presentación. Como ven, no es una presentación muy larga, más bien es una presentación corta, para no llenarlos de mucha información, especialmente sobre este tema. Este es un tema un poco complejo, vamos a ver cosas como inercia, la resistencia del concreto y demás. Bien, esto es la representación de una viga de concreto rectangular con acero de refuerzo. Aquí tiene 1, 2, 3 barras, ¿verdad? El clásico diseño. Y esto de acá representa el esfuerzo que se está ejerciendo sobre esa viga. Esto por aquí, que es para el acero en tensión, el acero que está aquí va a soportar los esfuerzos de tensión, mientras que el concreto va a soportar los esfuerzos en compresión. Que esto es realmente como un diagrama de cuerpo libre, más bien, una representación gráfica. Entonces esta es la primera etapa, porque luego viene la etapa del concreto agrietado o de esfuerzos elásticos. Bien, en esta etapa, al incrementarse la carga después de que el módulo de ruptura del concreto se ha excedido, comienzan a desarrollarse grietas en la parte inferior de la viga. El momento cuando comienzan a formarse las grietas, es decir, cuando los esfuerzos de tensión en la parte inferior de la viga son iguales al módulo de ruptura, se le denomina momento de agrietamiento, o como lo ven allí, M sub CR, momento de agrietamiento. Al aumentar la carga, estas grietas se van a extender rápidamente hacia las cercanías del eje neutro, y ese eje comienza a desplazarse hacia arriba. Estas grietas se presentan en aquellos lugares a lo largo de la viga donde el momento real es mayor que el momento de agrietamiento, tal como vamos a ver aquí en esta figura. Aquí tenemos nuestra viga, está apoyada sobre un apoyo simple acá y un apoyo de rodillo, y aquí se van presentando las grietas. ¿Ok? Si se ve, estas lineecitas de por aquí son las grietas que se van formando. Donde inicia esto es lo que conocemos como el momento de agrietamiento. Esto de aquí. Una vez que el lado inferior de la viga ya se ha agrietado, empieza una nueva etapa, porque obviamente el concreto en la zona agrietada no puede resistir esfuerzos de tensión. El que debe resistirlos es el acero, como dice acá.
esta etapa va a continuar mientras los esfuerzos de compresión en las fibras superiores sean menores a aproximadamente la mitad de la resistencia a compresión, es decir, F'C del concreto, y mientras el esfuerzo en el acero sea menor que su límite elástico. Lo que vemos aquí en esta figura, ¿verdad? Aquí está nuestra viga, nuestro acero de refuerzo que va a resistir la tensión, y estas son las deformaciones unitarias representadas de esta forma. Vean que esto no es lo mismo que esto, ¿verdad? Que son diferentes. O sea, aquí es cuando llega a esa etapa de los esfuerzos elásticos. Esto significa que una vez aplicada una carga, dependiendo de la resistencia de esa viga según el diseño, ver si luego de retirada la carga volverá a su forma original, dependiendo también de la magnitud de la carga. Entonces allí en la figura lo que se muestra son los esfuerzos y deformaciones unitarias de esa fluctuación de los esfuerzos de compresión en las fibras superiores de la viga. En esta etapa, los esfuerzos de compresión varían linealmente con la distancia del eje neutro, más bien como una línea recta. La variación lineal de los esfuerzos y de las deformaciones se presenta normalmente en las vigas de concreto reforzado bajo condiciones normales de carga de servicio. Esto se debe a que esas cargas, o en estas cargas, los esfuerzos del concreto generalmente son inferiores a la mitad de la resistencia, es decir, 0.5 F'C, la resistencia a compresión del concreto. Y para calcular los esfuerzos en el concreto y en el acero en esta etapa, se usa un método llamado sección transformada, que eso lo vamos a ver más adelante. Las cargas de servicio o de trabajo son las cargas que suponemos se presentan cuando una estructura está en uso o en servicio. Por eso se le llama así, cargas de servicio. Bajo estas cargas se desarrollan momentos que son considerablemente mayores que los momentos de agrietamiento. Entonces es claro que el lado más tensado de la viga se va a agrietar. Y luego de esto, lo que vamos a ver es lo que es la etapa de resistencia última. Aquí es cuando ocurre la falla de la viga. Entonces, conforme la carga crece todavía más, de modo que los esfuerzos de compresión resultan mayores que la mitad de F'C, que es la resistencia a compresión del concreto, las grietas de tensión se desplazan más para arriba, todavía más, porque ya estaban desplazándose, entonces aquí vienen y se desplazan mucho más, al igual que lo hace el eje neutro, y los esfuerzos de compresión en el concreto comienzan a dejar de ser lineales. En este análisis inicial vamos a suponer que las varillas de refuerzo se dieron. Entonces esa variación de los esfuerzos se parece un poco o se ve un poco de esta forma aquí como vemos en la figura. Podemos comparar la información que estamos viendo allí con la primera figura que habíamos visto en cuanto a la variación proporcional entre las deformaciones unitarias y los esfuerzos en los diferentes niveles de esfuerzo. Como vemos aquí, ¿verdad? Vean esto y echamos para atrás un poco, más o menos como teníamos nuestra viga que se estaba empezando a agrietar apenas por la parte de abajo. Aquí, entonces ya cuando ocurre la falla, en la parte de arriba, el concreto se empieza a aplastar. ¿Ok? Ya aquí es cuando esa viga va cediendo y va cediendo y va cediendo hasta que se rompe o se parte, ya que no pudo aguantar los esfuerzos de compresión ni de tensión tampoco.
Y bueno, existe un diagrama para esto donde podemos verlo, que la primera etapa de ese diagrama casualmente es para momentos pequeños, menores que el momento de agrietamiento, donde disponemos de toda la sección transversal de la viga para resistir la flexión. Y bueno, en esta etapa las deformaciones unitarias son pequeñas, el diagrama es casi vertical, muy parecido a una línea recta, entonces como no tiene mucho sentido estudiar esa parte. Pero entonces llegamos a lo que es el momento de agrietamiento. ¿Ok? El área de refuerzo, como un porcentaje del área total de la sección transversal de una viga, es bastante pequeño, generalmente resultando entre un 2% del área total de la sección o incluso menos de 2% del área que vemos es del acero de refuerzo. Y su efecto es casi despreciable en las propiedades de la viga, en tanto que la viga no se agriete. Por lo tanto, se puede obtener un cálculo aproximado de los esfuerzos de flexión en tal viga, con base en las propiedades generales de la sección transversal total de la viga. El esfuerzo en el concreto en cualquier punto a una distancia y del eje neutro de la sección transversal se puede determinar con la siguiente fórmula de flexión. Lo que vemos aquí, F, flexión, va a ser igual a my o m sub y, que es el momento flexionante. Momento flexionante que es igual o menor que el momento de agrietamiento de la sección. Y los que vemos aquí como I sub G es el momento de inercia bruto de la sección transversal. El código de la ACI en la sección 9, ¿verdad? Por cierto, que me parece que les puse en la plataforma el código de la ACI completo. Si no lo hice, se los voy a poner luego de la clase. Voy a fijarme en eso luego. Pero sí, esta sección del código de la ACI establece que el momento de agrietamiento de una sección se puede determinar con la ecuación que vamos a ver dentro de un momento, donde F sub R es el módulo de ruptura del concreto y Y sub T es la distancia del eje centroidal de la sección a su fibra extrema en tensión. Entonces, en esta sección, con su ecuación, la ecuación 9-10 del código, se establece que F sub R puede tomarse igual a 7.5 lambda, esta letra de aquí es una letra griega, este factor por la raíz cuadrada de F'C, que es la resistencia a compresión del concreto. O, lo que es lo mismo, esto con F'C en libras sobre pulgada cuadrada. Aquí lo que estaba diciendo, ¿no? Lo del momento de agrietamiento, tenemos F sub R, el módulo de ruptura del concreto, y Y sub T, la distancia del eje centroidal de la sección a su fibra extrema en tensión. Y luego lo vamos a ver en un ejemplo. Si este término lambda que nos aparece aquí, va a ser o va a tener el valor de 1.0 para el concreto de peso normal y es menor que 1 para concreto ligero. El momento de agrietamiento, entonces, va a ser esta fórmula que estamos viendo. Esta es la ecuación ACI 9-9. Entonces, el ejemplo que vamos a ver nos va a mostrar los cálculos para una viga de concreto reforzado en la que los esfuerzos de tensión son menores que su módulo de ruptura y que, por lo tanto, se supone que no aparecen grietas de tensión y supuestamente, porque todo esto es algo como un poco teórico,
se supone que no aparecen grietas de tensión y que los esfuerzos son similares a los que ocurren en una viga construida con un material homogéneo. Entonces vamos a ver ese ejemplo. Este es el ejemplo 2.1 del libro que utilizamos para la clase, que es el de diseño de concreto reforzado de McCormack, que a mí me parece que lo tenemos. Les puse ese libro en la plataforma, lo que es la unidad materiales de clase. Sí, ahí está el libro. Y lo que no está es el código de la ACI, por ahí se los voy a pasar. Pero bueno, tenemos este ejemplo que nos dice, suponiendo que el concreto no está agrietado, se nos pide calcular los esfuerzos de flexión en las fibras extremas de la viga que aparece ahí en la figura 2.5. Nuevamente les recuerdo, esto es el ejemplo 2.1 del libro Diseño de concreto reforzado de Jack McCormack, que está en la plataforma. Para un momento flexionante de 25 pies kilolibra o 25 kilolibra pie, es lo mismo. El concreto de peso normal que tiene un F'C, es decir, una resistencia a compresión de 4000 libras sobre pulgada cuadrada, 4000 psi. Y su módulo de ruptura va a ser 7.5 por 1.0, igual como es 1, se puede pues solamente asumir. Y esto multiplicado por la raíz de F'C, habíamos visto la fórmula que está acá, ¿verdad? El FR, nos da el igual a 474 libras sobre pulgada cuadrada. Esto es la parte A. Y luego nos dice en B, determine el momento de agrietamiento de la sección. Así que bueno, aquí tenemos una viga de 12 pulgadas de ancho, 18 pulgadas de alto. Nos dice que tiene 3 varillas, número 9, el área de acero, 3 pulgadas cuadradas, que 1 pulgada cuadrada cada una de estas varillas, en su sección transversal. Y las varillas están a 3 pulgadas desde la parte inferior de la viga hasta aquí donde están, ¿verdad? Más o menos la mitad de las barras. Y el resto pues 15 pulgadas, 18 menos 3, 15. Así que vamos a ver la solución, tal cual nos aparece acá en el libro. Buscamos primero los esfuerzos de flexión. Para ello vamos a necesitar el momento de inercia. El momento de inercia para un rectángulo o para un cuerpo rectangular va a ser 1/12 la base por la altura h al cubo, ¿verdad? Como vimos arriba, la base o ancho es de 12 pulgadas, así que ahí está B igual 12 pulgadas y h 18 pulgadas. Ahí está. Así que reemplazamos en la fórmula de la inercia. Esta es, ojo, la inercia bruta de lo que es ese módulo o momento de agrietamiento. El momento de inercia bruto de la sección transversal. Así que bueno, reemplazamos y tendremos 1/12 por 12 pulgadas por 18, este 18 al cubo, ¿ok? Nos da igual a 5832 pulgadas a la cuarta. Esta es la unidad de la inercia, una unidad de longitud a la cuarta potencia, ¿verdad? Porque al cuadrado, ¿qué es? Área. Y al cubo, es decir, a la 3, al cubo es volumen. Pero en este caso, cuando está
con un exponente a la cuarta nos indica que es la inercia. Una vez conocido este valor, vamos y reemplazamos en la formulita esta que teníamos por acá. Aquí, no, acá. F igual m sub y sobre IG, ¿verdad? Lo que dijimos, el momento flexionante sobre el momento de inercia bruto de la sección transversal. Y hacemos los calculitos, ¿no? Los cálculos pertinentes. Nos dice my sobre ig, se nos dice que m son los 25.000 o las 25.000 kilolibras pie, perdón, las 25 kilolibras pie, o sea, las 25.000 libras por pie, que el mismo problema nos dice. El problema nos dice para un momento flexionante de 25 kilolibras pie. Así que ahí está, 25.000 libra pie o pie libra, es lo mismo, no importa. Ese 25.000 está en libra pie, hay que multiplicarlo por 12 para tenerlo en libras pulgada. Así que ya tenemos 12 por 25.000 por 9, es lo que tenemos allí. 9 viene siendo la mitad o el centroide de la altura, 18 entre 2. Ese 9.0 de allí, ¿verdad? My, la mitad de la altura, es decir, el centroide. Ahí es donde está ese momento flexionante. Y eso entre la inercia que acabamos de encontrar hace un momento, las 5.832 pulgadas a la cuarta. Realizamos la operación y lo que nos da al final, ¿verdad? Nuestra F o nuestro momento, perdón, el momento flexionante que nos pide. ¿Verdad? Lo que es la F minúscula esta de aquí, en el momento de agrietamiento, son el esfuerzo de flexión en la viga. Ese es el esfuerzo en el concreto en cualquier punto a una distancia y del eje neutro de la sección transversal. Así que eso es lo que significa. Y bueno, tomamos nuestra F de aquí y vamos acá. Y nos dice que como este esfuerzo es menor que la resistencia a la tensión o el módulo de ruptura del concreto, el módulo de ruptura del concreto es 474 libras sobre pulgada cuadrada. Puede ser que el problema nos lo da, sí, aquí está, FR. Así que lo que vamos a comparar este FR que nos da el problema aquí versus esta F que nos da el problema acá, y vamos a utilizar el mayor. Así que 474 libras sobre pulgada cuadrada, donde se supone que la sección no se va a agrietar. Con esta información entonces podemos calcular el momento de agrietamiento, donde tenemos M AGR, o momento de agrietamiento, va a ser igual a F sub R por la inercia I sub G sobre nuestra distancia desde el centroide Y sub T, ¿no? Que es 18 entre 2, 9 pulgadas. Así que tenemos 474 libras sobre pulgada cuadrada por 5.832 pulgadas a la cuarta. Allí se elimina la pulgada a la cuarta de arriba con la pulgada cuadrada de abajo. Entre 9 pulgadas. Así que allí también se va lo que es, o se resta, perdón, la pulgada cuadrada de arriba contra la que está abajo.
que pasa es que esto de aquí arriba nos queda en libra por pulgada cuadrada o libra pulgada cuadrada entre pulgada. Pulgada cuadrada y pulgada abajo se restan los exponentes, 2 menos 1, 1. Es lo que nos da el valor final del momento. Nuestro momento de agrietamiento va a ser 307.152 libras por pulgada, ¿verdad? Recordemos que la unidad de momento es una unidad de fuerza, en este caso que es libra, por un brazo de acción o, ¿verdad?, la distancia a la que está desde el centroide de nuestra viga. Así que eso es lo que tenemos, lo dividimos entre 12, al final nos da 25.6 kilolibra pie. Esta diagonal de aquí no va, porque esto es kilolibra sobre pie o por pie. Igual, no, esto por 12, perdón, entre 12, para que nos quede entonces kilolibra pie. Es un ejemplo bastante sencillo, ¿ok?, de cómo se aplica esto aquí. Para la actividad número 2, jóvenes van a desarrollar un problema parecido a este. Igual aquí les queda el ejemplo de guía para que puedan seguir los mismos pasos que vimos aquí. Me parece que alguien comentó algo por acá. Sí, profe, yo levanté la mano, disculpe. Ese Sí, 9 ¿de dónde lo sacó? Disculpe. ese 9 es la mitad de la altura. 18 Ah, entre ok, 2. ok. ¿Sí? Ok. ¿Y alguien más tiene preguntas sobre el problema? Gracias, entonces. ¿Cómo no? A la orden. Bueno, eh, eso sería todo entonces para la clase de hoy, jóvenes, que fue una clase pues bastante corta. No me iba a extender mucho con este tema porque ya después de este cálculo de momento de agrietamiento vienen otro poco de cosas pues mucho más complicadas que van a requerir herramientas que no tenemos y que se escapan al alcance de este curso. Así que hasta aquí voy a dejar la unidad 2. Y bueno, pues recuerden entregar la actividad número 1 que tienen hasta hoy. ¿Ok? Hasta, bueno, la plataforma siempre pone disque 11:59, así que hasta las 11:59. Si lo tienen listo ya, entréguenlo ya, claro. Así que traten de entregar siempre puntuales, jóvenes, a menos que alguien tenga algún problema con la matrícula o lo que sea, pues ya entonces se hace una excepción y se le acepta su tarea aparte o si tuvieron algún problema. Igual entonces ya está disponible la actividad número 2, que va a ser un problema parecido a este. Ojo, parecido, no igual. ¿Ok? Y bueno, sería todo por el momento, jóvenes. Entonces nos veríamos, bueno, ya la siguiente videoconferencia es hasta el jueves, creo que es el segundo jueves de octubre, el jueves 13 de octubre. Así que la otra semana es grabación, la que le sigue es grabación, entonces la que sigue es conferencia sincrónica. Y bueno, jóvenes, muchas gracias por asistir a nuestra unidad de hoy. Les voy a estar subiendo esta grabación dentro de unos minutos a la plataforma. O sea que tengan una excelente semana y recuerden entonces la entrega de las actividades. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Cómo no, a la orden. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes.